hablarles de un tema relativamente sencillo, que era la Amazonía no es Avatar. Mi objetivo era, en base a lo que nosotros trabajamos para jefes de Estado, que es estudiar sus economías en la sombra, es tratar de ver lo que pasa en gran parte de los países que son en vías de desarrollo, ya sea porque son del tercer mundo, latinoamericanos, africanos, asiáticos, o porque son de la ex Unión Soviética, todos dirigidos por el momento, quizás con la excepción de Corea del Norte, hacia una economía de mercado. Al llegar acá he querido, por supuesto, adaptarme a esta cultura TED que yo no conocía. Entonces voy a variar un poco lo que había programado para decirles que estoy muy impresionado también, como muchos de ustedes, en el conocimiento digital, en la tecnología digital, cuyo objetivo es, como nos dijo Jimmy Figueroa, conocer las cosas. Por supongo que eso es el objetivo de todo lo que es digital, de todo lo que es información y comunicación tecnológica. Es esencialmente conocer la realidad. Los sistemas de posicionamiento global, hemos visto, nos ayudan a nosotros ubicarnos en el espacio. Los sistemas de poder transmitir la realidad debajo de los hielos de la Antártida, hemos visto, nos permiten ubicar focas, ubicar otros tipos de vidas, saber a través de bolsillos de gas cómo fue el mundo y cómo podrá ser en el futuro. Y todo eso está muy bien. Y la realidad es importante y no tiene que ser física, puede ser una realidad abstracta, puede también ser una realidad virtual y por supuesto puede ser una realidad artística. Lo importante es que cualquiera sea la forma que utilicemos para conocer las cosas, refleje la realidad. Y no hay que dejar impresionarse, como decía Jimmy, solamente por las imágenes. Hay que saber si la realidad está representada. Porque como decía un filósofo francés, Baudrillard, existe tal cosa como la hiperrealidad, que quiere decir el momento en el cual la imagen que puede ser creada por el mundo digital ya no responde a la realidad y más bien trae a confusión. En ese sentido, no están libres ninguno de los países del mundo, ni el segundo mundo, ni el tercer mundo, ni el mundo desarrollado. Un ejemplo ahorita. Todos acá en América Latina estamos relativamente bien. Estamos creciendo a tasas fenomenales, desde Brasil hasta Costa Rica, pasando por el Perú. El Perú este año va a crecer 10%. No tenemos nada que enviarle a China. Chile le va muy bien, Colombia le va muy bien. Pero los países que están en franca recesión se llaman hoy día América del Norte y son Europa y son Japón. Y la razón por la cual están en esa situación es porque ya todos sus sistemas digitales, en muchos casos en el mundo financiero, han dejado de representar la realidad. Así es como sabemos que la recesión hoy día que existe en Occidente es en gran parte debido al hecho que han creado instrumentos financieros que se supone que responden a hipotecas o a garantías reales y han dejado de hacerlo. Así sabemos que hoy día existen derivados financieros, son instrumentos financieros basados sobre alguna casa, un terreno, un puente, una fábrica, que ya no están basados sobre esa realidad. El total de ellos, según los cálculos de la bolsa americana, son 700 billones de dólares, en inglés 700 trillion dollars. Eso significa, si para tener una idea, los Estados Unidos produce 15 billones de dólares, 15 trillion dollars al año. Y ellos han producido, la banca y los sistemas financieros de estos países, 700 billones. Es decir, literalmente 10 veces más de lo que el mundo produce al año. En otras palabras, los instrumentos financieros y los dineros de los Estados Unidos, de Norteamérica y de Europa hoy día están en exceso de los bienes físicos que se supone que estos representan. Y cuando ocurre este enorme divorcio entre la representación de las cosas y la realidad, Thomas Kuhn habla de que se rompe un paradigma. Un filósofo francés, Bachelard, y uno moderno, Foucault, decía que eso significa una ruptura epistemológica, quiere decir una ruptura en nuestra forma de concebir y pensar las cosas. Marx le hubiese dicho que hay una contradicción entre lo ficticio y lo real. Otros ingleses como Burns hubiesen hablado de que llegó el mundo a un momento de horizonte. Y eso es lo que les quiero básicamente decir. Ahora entro a mi tema.
Y es que en el mundo estamos entrando ahora, a pesar de que en apariencia es solamente una pequeña crisis económica en Occidente, a un cambio brutal de paradigmas. Y en ese sentido, iba a comenzar, por supuesto, pero ya me he adelantado hablándoles del mundo desarrollado, iba a comenzar hablándoles de que los indígenas de Amazonía, como los indígenas de otros países que he estudiado y conozco, no representan lo que nos dice la película de Avatar, de que son una raza aparte que no quiere integrarse, sino la realidad es muchísimo más compleja. Y en ese sentido, era importante decirles cómo llegué a ello. Llegué a ello porque, por un lado, unos organismos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es generalmente defender a los países pobres, comenzaron a sacar mapas indicando que mucho de este dinero y muchos de los instrumentos financieros creados en Occidente estaban, ya que no encontraban dónde colocarse en Occidente, las tasas de interés están prácticamente a cero, se estaban viniendo a nuestra parte del mundo y comprando bosques, y comprando terrenos, y comprando yacimientos mineros, y que esto ellos lo llamaban land grabbing, es decir, despojo de tierras. Yo me dije, interesante, no estaba consciente de ese fenómeno. La segunda forma como me entero estas cosas es porque cuando comienzo a ver y trabajar para los bancos, que también lo hago, comencé a ver que los bancos ya no solamente hablaban de que existían los mercados desarrollados o los mercados emergentes, que son los que viven en San José, los que viven en Lima, los que viven en Río de Janeiro, en Ciudad de México, sino hay una tercera categoría que son los mercados de frontera. ¿Qué significa mercados de frontera? La forma que hemos podido definirlo son todos ellos lugares donde hay poblaciones que no se han integrado a la formalidad, no se han integrado a la globalización, pero donde existen bastantes recursos. ¿Cuántos son? Es un poquito como lo está diciendo Diana Valencia, no sabemos. No solamente no sabemos dónde están los planetas, sino no sabemos dónde están estas. Pero creemos que son aproximadamente 4.000 millones de personas. Nos enteramos de esto, por supuesto, cuando en el Perú por fin estalló la bomba. Y la bomba estalló el 5 de junio de 2009. El 5 de junio de 2009 se enfrentaron líderes indígenas con las fuerzas del orden del Perú, hubo muertes y esencialmente el problema era territorio. Ahí nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿y cómo es este otro mundo que no hemos medido? Y vimos con la Defensoría del Pueblo de que existían conflictos como esos en la Amazonía peruana, que es 60% de nuestro territorio, en el orden de casi 240. Enfrentamientos entre esas poblaciones marginadas o que se automarginan, que según el director James Cameron son la gente de Avatar que quiere vivir separada de nosotros. Y cuando comenzamos a consultar los mapas para saber si estaban ubicados estas personas, encontramos mapas de yacimientos mineros, mapas de yacimientos forestales, pero no encontramos ningún mapa de dónde están los indígenas. Cosa que fuimos a investigar. Y al investigar encontramos de que si bien las autoridades peruanas e internacionales nos decían que habían 1.500 tribus, nosotros ya hemos ubicado en la Amazonía peruana 5.000 tribus. Cosa que no sabemos ni siquiera nosotros los peruanos, y déjenme decirle que les puedo hablar de otros países, cosa que no voy a hacer porque estoy contratado por ellos. Del Perú sí puedo hacerlo porque es mi país, lo conozco, no estoy contratado por él, y además conviene concentrar todos sus enemigos en un solo punto geográfico. Y ese punto geográfico, siendo el Perú, les puedo decir que nosotros no tenemos no solamente idea donde hay planetas con vida, como nos decía Diana, sino no sabemos ni siquiera dónde hay vida en nuestra Amazonía. Y al entrar ahí, nos dijimos, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son, por ejemplo, que no tienen títulos de propiedad. Y se nos dice, porque esa es la parte que defiende ciertos organismos internacionales y de ecología, es que, usted sabe, los indígenas no les gusta ser propietarios, deambulan por la selva. Pero cuando hemos llegado ahí hemos visto inmensa pobreza y hemos visto que hay casos que realmente son indignantes. Uno de los grandes argumentos de la FAO, por ejemplo, es de que existe caobas en nuestros bosques y que los indígenas no se lo aprovechan. Que efectivamente entran los hombres de la costa, los hombres del exterior, compran un árbol de caoba en promedio por $10, es decir, 3 sacos de azúcar. Una vez que esa caoba es sacada afuera, puesto en el puerto del Callao, vale $12.000. Y una vez que está puesto en Los Ángeles, vale $50.000. Y si fuera transformada en muebles en San Francisco, vale unos
$200.000. Entonces, muy bien, no los traigamos a la globalización, no los traigamos al derecho, pero el resultado de eso es que sus recursos van a ser retirados y quienes se van a hacer ricos con sus recursos van a ser otros y no ellos mismos. Hay otra consecuencia, que es que al no tener uno un título sobre lo que es propiedad suya, entonces eso se puede convertir inmediatamente en la propiedad de otro. Entonces, por ejemplo, alguien quiere explotar petróleo en la selva peruana, hace la primera cosa. En primer lugar, recibe una concesión del Estado peruano, recibe un título del Estado peruano, ese título es inscrito en un tratado bilateral entre el Perú y los Estados Unidos, como debe ser, luego es verificado y oficializado por la OPIC, la Organización para Inversiones Privadas de los Estados Unidos, y luego de nuevo por el MIGA, que es el programa de garantías que dan 197 países del mundo para decir esa inversión en el Perú es titularizada. Y en base a ese título, quien levante esa financiación puede llegar a entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Mientras que la agrupación indígena al lado, la cual no está titulada porque ellos no quieren títulos, se queda con un terreno sin ningún valor. El valor viene en el papel y en un papel que verdaderamente simboliza la realidad, porque de ahí nace el crédito. Cuando nos hemos dicho, bueno, pero lo que pasa es que los indígenas no quieren esto, hemos ido a distintos lugares y en los distintos lugares donde hay pequeños mapas, solamente 5% de las tribus los tienen, no hemos visto un mapa sin que ellos ya hayan lotizado. No hemos visto una comunidad indígena en el Perú donde no haya solamente propiedad privada. Las casas son de la gente, los animales son de la gente, las chacras son de la gente y hasta lo que se refiere a las forestas son costos de caza privados. En otras palabras, alguien me ha dicho que cerca de la frontera con Colombia hay lugares donde la gente vive en comunidad. Es bien posible. He visto películas en Discovery Channel al respecto, pero nosotros no las hemos encontrado. Y bajo la percepción de que son avatar y que no tienen cosas y no quieren proteger sus cosas, andan ahí desprovistos. Pero en cada comunidad donde nosotros hemos entrado y hemos visitado 200, hemos visto actas. Y en todas las actas ellos compran y venden y alquilan y se financian y consiguen crédito. De hecho, no hemos encontrado una sola comunidad en la Amazonía, una, en la cual no hay actas que indica quién es jefe de quién. Pero nada de eso está en los títulos de Wall Street ni en ningún otro lugar. ¿Cuál es el resultado? Que ellos quieren vivir en armonía con la ecología, que ellos tranquilamente van a aguantar y se van a resistir a las tentaciones de la globalización. Pues no es así. Donde nosotros hemos ido, hemos encontrado siempre la cosa siguiente. En primer lugar, documentos que indican que ellos mismos insisten en cuándo se les va a reconocer, pero otras cosas que son importantes es que cuando se abre, por ejemplo, la carretera interoceánica entre Brasil y Perú, ahora se va a poder cruzar el continente desde este mes. Se puede cruzar en un automóvil sin parar. Desde Río de Janeiro hasta Lima, uno encuentra los bosques y solamente ve bosques. Pero ¿qué pasa cuando uno va detrás de los bosques? En primer lugar, uno se encuentra con el bosque. Pero yendo justo detrás del bosque, hemos encontrado no decenas, no centenares, sino miles de comunidades indígenas, mineras ilegales, con sus propias dragas artesanales, con sus propios huecos artesanales y con una devastación de la tierra que no solamente viene de las compañías extranjeras, sino viene de todas esas 3.500 tribus que no están digitalizadas, no están en registros, porque se supone que ellos no quieren saber de eso. Entonces no querrán tampoco de contratos. No hemos encontrado uno de estos yacimientos mineros donde no tienen ellos sus propios documentos con impresiones digitales, no de las suyas, sino de las antiguas, del pulgar, en las cuales ellos dicen qué es propiedad de quién. Y esto sería pues sencillamente un cuento sobre la Amazonía, que sería puramente peruano, donde vemos mapas, donde ya indica que una buena parte de la parte Madre de Dios y Loreto, donde está la mayor parte del territorio peruano, son ya áreas devastadas por los indígenas mismos, porque no saben dónde ir, no tienen sentido del derecho, o mejor dicho, tienen sentido del derecho, pero no tienen los límites que les pueden ser asignados por ley porque se consideran absolutamente independientes del derecho. Llegamos entonces a una situación en la cual hay efectivamente una realidad que no hemos documentado. Y lo que me gustaría decirles es que la Amazonía es una pequeña parte,
Yo trabajo en Nigeria, yo trabajo en Tanzania, yo trabajo en el Congo, yo trabajo en Etiopía, yo trabajo en varios otros países. Y en todos los países es una realidad similar. Y es solamente a raíz de la crisis de Occidente, cuando he comenzado a ver cómo una enorme cantidad de sus recursos financieros están ahora, recursos financieros que no tienen espaldarazo, o si no, ya no estarían en la recesión que están, y están avanzando hacia América Latina, África y Asia, que comienzo a darme cuenta que no solamente hay un problema de engarzar la documentación o la representación de las cosas con la realidad para que podamos dominarla, civilizarla, amaestrarla, darle el poder a los indígenas sobre las cosas que ellos consideran suyas. Si no hacemos eso, entonces verdaderamente no vamos a lograr controlar la recesión. Entonces, estamos entrando a un paradigma, a mi juicio, que va mucho más allá de las crónicas financieras, tanto en Occidente, donde han comenzado los programas de restringir el crédito, donde ya dijo el día de ayer el presidente del Banco Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama The Fed, ha dicho esta recesión y su efecto sobre el empleo va a estar con nosotros por lo menos 10 años más. Ayer, OPSIT. Y si ustedes hablan con Mervyn King o lo escuchan a Mervyn King, que es el presidente del Banco Central de Reserva de Inglaterra, les va a decir que es un problema que van a arrastrar una generación. Y van a arrastrar una generación porque gracias a las posibilidades que les dio la digitalización, ellos han podido entonces multiplicar el crédito al punto tal de que existen documentos de hipotecas que son sobre casas que no existen. En este momento los bancos de los Estados Unidos están teniendo dificultades en cobrar las hipotecas porque han utilizado un sistema de digitalización que se llama MERS. Y en el proceso de utilizar este MERS han perdido el trazo de la realidad. Ahora es importante para nosotros, antes que nos comience a llegar la hora en fuerza, de que nosotros también, con relación a nuestra gente, y en los países en desarrollo somos 4.000 millones de personas del mundo, más de la mitad, sepamos cuál es esa realidad y sepamos contarla bien y asegurarnos que en nuestros casos las computadoras y los programas digitales no solamente nos ayuden a ver las cosas bonitas, sino las cosas feas y nos permitan controlar la naturaleza, que es lo que le dio al hombre su grandeza. Muchas gracias.